James se convirtió en uno de los presidentes de los Estados Unidos, pero cuando él era director de un high school en Ohio, un padre de familia se le acerca y le dice: profesor, director, por favor, quisiera que mi hijo termine en menos corto de tiempo los años de estudio. Entonces James le responde y le dice: cuando Dios quiere convertir a un roble, demora 100 años, pero cuando Dios quiere convertir una calabaza, solamente demora 2 meses. ¿Qué es lo que usted quiere que su hijo sea? Una buena pregunta para un padre que le hizo pensar bastante de lo que significa tener el momento establecido para la preparación estudiantil. Mis amigos, Dios comenzó una buena obra, como dice el apóstol Pablo, y Dios la va a terminar con su maravilloso poder. La conversión es un acto maravilloso que puede ocurrir en un momento, pero fabricar a un santo para que sea transformado por esa maravillosa gracia de la santificación y de la transformación por la gracia de Jesús lleva casi toda una vida. Y ese es el mensaje de Jesús para nosotros, que cada día nos entreguemos a Jesús para que Jesús vaya moldeando en cada uno de nuestros corazones un nuevo hombre, transformado únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesús. Mis amigos, gracias a Dios, estamos aquí para compartir nuestro hermoso repaso de la lección de la escuela sabática. Y qué bendición, como todas las veces que nos reunimos por medio del YouTube, del canal, aprendemos cosas lindas y maravillosas que estamos aprendiendo cada día en el conocimiento de Jesús. Y ahora, mis amigos, pedimos que oremos para que Dios hable para ti y para mí en ese maravilloso propósito del camino del aprendizaje. Entonces, mis amigos, vamos a orar para que el Señor Jesucristo haga ese lindo trabajo en cada uno de nosotros. Señor Dios, bendice tu palabra, bendice el mensaje, bendice a tus hijos y bendice el mensaje de la lección de la escuela sabática de esta semana. Acompaña, Señor, a cada uno de nosotros, a tus hijos que están pudiendo escuchar este mensaje en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, en casa, en el auto, en el bus, en el avión, tal vez un mensaje grabado por YouTube, pero donde estén, oh Dios, en cualquier lugar, tú puedes cuidar y bendecir tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 10. Lección número 10 lleva como título Completos en Cristo. Es la lección número 10, Completos en Cristo. Y vamos a leer el texto de memoria. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto es sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Libro de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Es muy probable que en algún momento te hayas preguntado que nadie puede juzgarte por no guardar el sábado de acuerdo a Colosenses 2, versículos 16 y 17. Pero recuerda, mi amigo, que este texto bíblico de Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17, no se refiere al cuarto mandamiento, sino más bien a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia en aquel entonces. ¿Cuáles son esos errores? En el tiempo del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe su epístola a los colosenses, la iglesia estaba enfrentando momentos muy difíciles, muy terribles, porque habían entrado filosofías extrañas. En esto también estaban las vanas sutilezas, también estaba la tradición de los hombres, elementos del mundo, y no según Cristo, de acuerdo a lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Esta falsa enseñanza también implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías, ciertos rituales de la purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos relacionados con la bebida y con la bebida, y la adoración de ángeles o un intento de emular la adoración angélica. Y todo eso se basa ¿en qué? En mandatos y en enseñanzas de hombres, y posiblemente implicaba prácticas totalmente místicas. Estos falsos maestros en el tiempo de Pablo eran maestros religiosos, sinceros, pero entendían erróneamente el evangelio.
Por ese motivo, el apóstol Pablo desea que sus lectores, a través de su epístola a los colosenses, crezcan en la fe, en el conocimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en el amor hacia Cristo y hacia los demás. Por consiguiente, Pablo también está exhortando a su audiencia a través de su carta a estar totalmente completos en Cristo para poder ser una persona totalmente madura en la fe, en el ejercicio de la fe, y a través de su epístola Pablo quiere quiere lograr ese objetivo. Por eso que Pablo ofrece detalles acerca de cómo alcanzar ese objetivo de la madurez que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Con este en mente, mis amigos, la lección de la escuela sabática de esta semana subraya temas muy principales. Por ejemplo, vamos a ver 2 puntos muy importantes. El primer punto es la plenitud de Cristo. Implica conocerlo y crecer en Él. Esto nos protegerá de ser desencaminado por falsos maestros. Es importante el estudio de la Biblia personalmente, nuestra vida personal, nuestra vida devocional, en el estudio de la Biblia, para no ser engañados por falsos maestros, porque vendrán falsos maestros. Entonces la lección de escuela sabática dice, necesitamos tener una plenitud en Cristo para conocerlo y crecer en esa maravillosa gracia hacia Jesús. El segundo punto, mis amigos, de la lección de esta semana es la plenitud en Cristo. También implica confiar únicamente en Él para la salvación, ya que el hombre es salvo por medio de la fe, pero no en reglamentos u ordenanzas. Es importante notar, sin embargo, que la cruz hace innecesaria la ley ceremonial, no la ley moral. Cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no nacieron en el pueblo hebreo en el Sinaí, sino más bien la ley de Dios es una ley eterna que ya estaba establecido en Génesis 1 y en Génesis 2 antes de la entrada del pecado. Entonces, mis amigos, debemos de tener en cuenta que la ley aparece antes del Sinaí, que la ley aparece en el cielo, que la ley aparece antes de la entrada del pecado. Entonces, poder comprender esto, que el Dios Todopoderoso hace eso en nosotros, es algo muy importante en relación a lo que vamos a llegar a ver en relación a la ley. Ahora, debemos de tener en cuenta algo muy importante en relación a la ley y a los 10 mandamientos, que es lo mismo. Recuerda que el pueblo hebreo vivió 430 años como esclavos en Egipto, y ellos habían olvidado sus orígenes centrales de la fe cristiana. Ellos habían olvidado de cómo había vivido Abraham, el padre de la fe. Hay un texto bíblico en la Biblia donde dice Dios en relación a Abraham, diciendo eso a Isaac. Ya Abraham había fallecido y ahora Dios habla con Isaac, su hijo, y le dice, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos. Y Dios le está diciendo, si tú sigues haciendo, si tú sigues oyendo lo que yo hablé a tu padre mientras tu padre estaba vivo, yo también te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Entonces, ese texto clave del libro de Génesis, en donde aparece Dios hablando de Abraham por haber obedecido su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus reglamentos, muestra la importancia de la ley. Pero el pueblo hebreo, en el tiempo que apareció en Egipto, en la esclavitud, olvidó todo lo que Dios había enseñado a través de sus siervos, los patriarcas. Por eso que Dios empieza a hacer un recordatorio para ellos, para que vuelvan. ¿A dónde? A lo que Él había hablado originalmente. Y ahí aparece el maravilloso mensaje del cuarto mandamiento del capítulo de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8, 9, 10 y 11, con esta primera expresión en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque en Egipto habían olvidado. Por lo tanto, los 10 mandamientos, mis amigos, tienen un origen divino. Es algo eterno, como lo dice el salmista David. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Libro de Salmos 111, verso 7 y verso 8. Por otra parte, los elementos ceremoniales del Antiguo Testamento no eran más que sombras de la futura obra de Cristo y de su sacrificio. Estos tipos o prefiguraciones del Antiguo Testamento llegaron a su fin con su muerte cuando Jesús murió por nuestros pecados en el Calvario. Pero recuerda que los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento sobre el sábado o séptimo día o sábado semanal, sigue siendo válido dentro de las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el último libro de la Biblia llamado el
Apocalipsis. Entonces hay un plan original en esta historia de los tiempos que aparece la ley en ese maravilloso marco para poder creer, obedecer y vivir bajo ese punto de vista, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio del ser humano. Entonces todo aquel que hace la voluntad de Dios se beneficia. Y Dios da grandes recompensas a sus hijos de obediencia. Ahora, vamos a ver algo muy interesante de lo que Pablo quiso dar a entender en relación a este maravilloso mensaje de la lección de la escuela sabática. El hecho de que Pablo no hubiera visitado personalmente Colosas, porque Pablo no lo visitó personalmente, pero se hacía mucho más difícil para él su tarea de la corrección. Pero Pablo, a pesar que estaba distante y no había visitado aquel lugar, estaba muy preocupado, literalmente en agonía, por la situación de lo que la iglesia de Colosas estaba enfrentando por falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Él había trabajado diligentemente para combatir las falsas enseñanzas en muchos lugares y ahora debía enfrentarles a ellas en Colosas y tal vez también a la iglesia de la Odisea. Su objetivo en este capítulo es desenmascarar el error y exponer la verdad. Por eso Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2. Por ese motivo, el deseo de Pablo no era solamente ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer las falsas enseñanzas, sino también a desenmascarar el error y exponer la verdad, y en consecuencia mantener unidos en el amor cristiano. Por eso, que Pablo a través de su epístola tenía plena confianza que su epístola lograría el propósito de ¿qué? De fortalecer el entendimiento de ellos y enseñarles que el conocimiento del ministerio de Dios, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo se había referido antes al ministerio que había estado oculto desde los siglos y generaciones y que ahora había sido revelado a quienes, a sus santos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Un misterio que ninguno de los gobernantes de este siglo conoció. Todo se centra en ¿qué? En la obra realizada por Cristo en nuestro favor, la cual incluye su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario y su presencia en nosotros, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Esto nos une como hermanos, como hijos de Dios y con el cielo. La unión con Cristo en el corazón y mente es la mejor protección contra el error. No obstante, Pablo elogia también, por otro lado, su buen punto de buen orden y la firmeza de su fe en Cristo, dando a entender que Pablo tuvo cuidado en preservar la orden de la iglesia que estaba escribiendo. Por lo tanto, estas medidas estaban destinadas a perseverar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Como resultado de las enseñanzas correctas que los colosenses habían recibido de los asociados de Pablo, tenían una fe firme que no podía ser sacudida, pues descansaba sobre un solo fundamento, el fundamento bíblico que los protegería de los errores promovidos por los falsos maestros. Entonces, amigos, cuán importante es escuchar la voz de Dios. Cuán importante es entender cuando una palabra viene de Dios y cuando una palabra no viene de Dios. Pero esto no aparece simplemente por oír, sino que hay que vivir. Por eso que la vida cristiana, para poder nosotros entender el discernimiento de las cosas espirituales, tenemos que tener un contacto muy importante con Dios. Número 1, tenemos que orar. Después de orar tenemos que meditar en el texto bíblico de la palabra de Dios. Y si no lo entendemos, volver a orar, volver a reflexionar, meditar. Y si no lo estamos entendiendo, no lo estamos comprendiendo en toda su cabalidad, entonces debemos de ayunar para que Dios despierte nuestra mente al entendimiento de las Escrituras y comparar ese texto bíblico con todos los textos bíblicos paralelos, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, para tener una idea muy lúcida, lo que verdaderamente el texto bíblico está mostrando. Y si todavía tal vez tenemos dificultades, buscar comentarios,
buscar el texto bíblico si se puede en el hebreo, en el griego, hacer comparaciones, porque el estudio de la Biblia, mis amigos, no es un estudio simplemente de lectura, no solamente es leer el texto y tener una interpretación del texto de lo que nosotros creemos, no, es un estudio concienzudo. Por eso Jesús dijo, escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ese estudio maravilloso de la palabra de Dios nos tiene que involucrar espiritualmente, porque si no lo hacemos, la iglesia que estuvo pasando en Colosas esos grandes problemas por esos falsos maestros, se puede volver a repetir. ¿Dónde? En nuestras iglesias. Pueden venir hermanos que hablan bien aparentemente, dicen cosas bonitas, pero tienen un mensaje de una verdad con una gran mentira. Entonces debemos de poder nosotros estar muy atentos como antorchas, como atalayas, para no ser engañados. Entonces eso depende de nuestra entrega a Dios y de nuestro deseo de servir al Señor Jesucristo. Ahora, mis amigos, vamos a ver ahora creciendo en Cristo, arraigados en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo a través de su carta sobre la vida cristiana, de la manera que han recibido del Señor Jesucristo, así anden en Él. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Recibimos la salvación al aceptar a Jesús en nuestros corazones, y al aceptarlo a Él también incluye aceptar todas sus enseñanzas tal como fueron comunicadas a través de los apóstoles y profetas. Y las Sagradas Escrituras, conocidas como la Palabra de Dios, nos muestra a Jesús como el centro de todo, porque en ella encontramos el testimonio del Señor Jesucristo. En otras palabras, podemos conocer a Jesús a través de las Escrituras, que es la Santa Biblia. Por eso debemos de permitir que la Palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, nos guíe a todas nuestras decisiones y prácticas. Y como describe el libro de Colosenses, vamos a entender algo muy especial, donde Pablo usa una comparación metafórica para los cristianos como plantas. Y dice así la epístola: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 7. Somos arraigados en Cristo al aceptar como nuestro Salvador y ordenar nuestra vida en armonía con su palabra. Así es como llegamos a estar confirmados en la fe. Pablo desea que seamos un plantio del Señor, y eso se describe a los creyentes transformados en árboles de justicia, plantados por el Señor, cuyo propósito es dar fruto espiritual y manifestar su gloria, y como consecuencia representa una vida restaurada, una vida firme, una vida productiva y una vida sostenida por la gracia divina. Y también es el deseo de Pablo, es que estemos totalmente con todo esto completos en Cristo, aferrándonos a Él y a través de sus enseñanzas. Y lo contrario a esto, ¿qué sería? Una planta artificial, una planta que solamente vive una apariencia, una planta que solamente tiene algo de vida y algo que mayormente tiene de muerte. Al adoptar esas filosofías y tradiciones humanas, somos llevados cautivos y llegamos a vivir esa experiencia de esa planta artificial, de esa planta de apariencia, de esa planta que aparentemente tiene vida, pero no tiene vida, sino tiene muerte. Por eso, mis amigos, cuando alguien acepta las enseñanzas de Jesús, tiene vida. Pero cuando alguien acepta las enseñanzas que no son bíblicas, significa rechazar a Jesús y adoptan un falso evangelio y reconocen autoridades humanas en lugar por encima de la autoridad divina de las Escrituras. Es un peligro para la iglesia primitiva esto, y fue y sigue siendo hoy en día en iglesias de hermanos que no leen las Sagradas Escrituras, que se conforman con leer un estudio totalmente superficial. Por eso, mis amigos, cuando dejamos de depender de Dios, entramos en un error. Pero cuando confiamos en Dios, vamos a decir como Jesús dijo: escrito está. El enemigo quiso destruir el maravilloso plan de salvación. Ustedes conocen la historia, mis amigos, de lo que describe el libro de Mateo capítulo 4. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Después que Jesús fue ayunado por 40 días y por 40 noches tuvo hambre. Y el Espíritu de Dios lo llevó porque el Espíritu de Dios quería fortalecer en esa prueba de esa crisis que el enemigo le iba a poner. Lo quiso prevalecer para ser fuerte. Y vino el tentador con tres declaraciones. Y Jesús demostró, tanto en la primera, en la segunda y en la tercera: escrito está.
escrito está. Y eso es lo que va a prevalecer en los verdaderos cristianos, que Dios está levantando. Y Dios te está llamando a ti y a mí para ser parte de ese maravilloso grupo. Por eso que debemos de estudiar la Biblia con mucha diligencia, para no creer en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, en falsos profetas y en falsos maestros. Amigos, ahora vamos a ver qué errores estaban siendo enseñados más específicamente. Tenemos muy poca información acerca de la ciudad de Colosas, ya que las excavaciones han comenzado allí hace muy pocos años. Menos aún sabemos las enseñanzas que se habían impartido a los cristianos, aparte de lo que podemos deducir de la epístola de Pablo. Los falsos maestros utilizaban falsas y palabras persuasivas, argumentos capciosos para apartar a los cristianos colosenses de lo que se les había enseñado. Pablo describe las falsas enseñanzas con filosofías, la tradición de hombres, los elementos del mundo y las ordenanzas según de lo que ellos estaban usando. No uses, no gustes, no toques, que tenían que ver con la comida, tenían que ver con la bebida, tenían que ver con las fiestas y tenían que ver con las observancias vinculadas a la luna nueva y a los sábados. Estas normas también son descritas como mandatos y enseñanzas de hombres, basándose en el énfasis de Pablo en el verdadero significado de la circuncisión literal, como símbolo de la circuncisión hecha sin mano, es decir, del corazón. Simboliza por el bautismo. Aparece razonable concluir que había creyentes judíos en Colosas, como en Galacia y otros lugares, que instaban a la necesidad de guardar la ley ceremonial para ser salvo. Muchos han especulado en el sentido de que estaba promulgándose una mezcla sincretista de ideas paganas y judías. Sin embargo, las expresiones como los elementos del mundo y los rudimentos del mundo y los poderes espirituales que dominaban el mundo se refiere simplemente a sonidos expresados oralmente. La referencia de Pablo a los rudimentos que se muestra puede ser muy similar al contraste que él establece entre el espíritu y la letra en otros lugares. La referencia de Pablo a los rudimentos puede ser similar al contraste que él establece entre el espíritu y la letra en otros lugares. Su referencia al culto de los ángeles podría ser traducido como culto ofrecido por los ángeles. Por lo tanto, es muy probable o muy posible imaginar una sinagoga judía cristiana en Colosas que estuviera influenciada por tales ideas, que se deleitara en su culto sabático semanal como una participación en el culto angelical en el cielo. ¡Qué cosas! Y en este caso, la referencia de las ordenanzas y a la humildad podría referirse al decoro que debían mantener los fieles para que los ángeles se unieran en la congregación en su culto a Dios. Pablo debate este concepto subrayando nuestra unión con Cristo y que estamos totalmente completos en Él y que no necesitamos a otras cosas o a otras personas. Solamente tú y yo en Cristo somos completos. Tú y yo en Cristo estamos unidos. Si más de 2 o de 3 se unen en el nombre de Jesús, viene el Espíritu Santo. Y no necesitamos otros elementos. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el estar con Cristo, 2 o 3 en el nombre de Él, ya estamos unidos. Y el estar personalmente a solas con Él, ya estamos unidos. Entonces debemos de poder entender que Dios quiere que estemos completos en Él, porque el que habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad y que es la cabeza de Dios y que es la cabeza de todo principado y potestad, quiere tener una vida de comunión. Por eso que debemos de estar arraigados en Él para poder ser enseñados, para poder ser crecidos en la fe de Jesús. Ahora, vamos a ver otra de las cosas que también hace mucho énfasis, y que este es un texto que hablan muchos cristianos en relación al sábado, en relación a la observancia del sábado, en observación de que dicen que no necesitamos guardar el sábado. Pero ¿qué dice el decálogo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Será que esta declaración se refiere a este sábado o se refiere a otro tipo de sábado? Pero vamos a ver este punto que es muy controversial dentro del cristianismo. Algunas personas afirman que no tenemos que guardar la ley o el decálogo, pues fue clavado en la cruz, en alusión al libro de Colosenses capítulo 2, y dice así las Escrituras, anulando el acta de los decretos que habían sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Estas personas creen que este versículo explica por qué Pablo dice que, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiestas, lunas nuevas
o sábados, Colosenses 2:16. ¿Es eso realmente lo que quiere decir Pablo? Hay varias cuestiones de interpretación que debemos de analizar con mucho detenimiento, que nos va a ayudar a fijarnos en 5 verbos principales de Colosenses, que describen lo que Jesús ha hecho por los creyentes. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, y en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso está de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Pero vamos a ver esta primera declaración. Circuncidados con la circuncisión hecha sin mano. Siempre la Escritura menciona algo hecho sin mano. Se refiere a algo que solo Dios puede hacer en contraste con las acciones humanas. Esta circuncisión realizada divinamente también es llamada la circuncisión de Cristo, es decir, la circuncisión hecha por Dios mediante el Espíritu Santo. Jesús describe esta transformación obrada en una persona con el nacimiento de arriba, lo cual está en relación mencionando con el nacimiento del agua y del Espíritu, porque el bautismo cristiano simboliza ese nuevo nacimiento. Pablo destaca el mismo punto también en Colosenses, indicando que la ordenanza del bautismo reemplaza la señal externa de la circuncisión. Ahora, vamos a ver este punto de esta expresión, resucitados con él mediante la fe. La sepultura metafórica bajo el agua en ocasión del bautismo simboliza la muerte de pecado, mientras que el resurgimiento debajo del agua representa la resurrección a una nueva vida. Pablo enfatiza que esta transformación interior de la persona ocurre a través del bautismo. Pablo enfatiza esta transformación interior de la persona ocurre mediante la fe en el poder de Dios, vivificados en Cristo por medio de el bautismo, como consecuencia de nuestros pecados y delitos y transgresiones, es decir, de la incircuncisión carnal, estamos espiritualmente muertos, pero al ser perdonados, somos metafóricamente resucitados y se nos concede la vida espiritual en Cristo Jesús. Ahora, otra declaración que también vemos aquí, canceló toda nuestra deuda. Esta expresión de lo que aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Una interpretación sobre este versículo es como una designación de la ley ceremonial basándose en las siguientes frases. La escritura de requisitos que está contra nosotros, que nos era contraria, a diferencia de la ley moral o el decálogo, que fue grabada en piedra por Dios mismo, la ley ceremonial fue escrita por Moisés y colocada junto al arca. Pablo utiliza la misma palabra en una frase muy similar en referencia a la ley ceremonial que separaba a los judíos de los gentiles. Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandatos y las ordenanzas. Esta formulación más precisa distingue las ceremonias rituales del santuario, por una parte, de la ley moral o 10 mandamientos del decálogo por otra. Este código descrito en leyes ceremoniales fue clavado ¿dónde? En la cruz del Calvario, en el sentido de que las leyes alcanzaron su cumplimiento y la obligación de las observancias llegó a su fin, porque la realidad del antitipo reemplazó los símbolos prefigurativos del tipo. Entonces, ¿qué clavó Jesús en la cruz del Calvario? La ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? La ley del sacrificio, que aparece en ¿dónde? En el protoevangelio, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando muere el cordero para salvar, para guardar la vida de Adán y Eva por su transgresión, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 3. Entonces, ahí aparece, de ahí en adelante viene el sistema de sacrificios, de holocaustos, que simbolizaban a quién, al verdadero cordero. El verdadero cordero que se iba a pagar la paga del pecado, que es muerte. Y ese verdadero cordero apareció ¿dónde? En la cruz del Calvario, cuando expresó Elí, Elí, lama sabactani, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí aparece el momento del terremoto. Cuando Jesús dijo, consumado es, viene el terremoto. El sacerdote, en el momento del sacrificio, aproximadamente a 3 de la tarde, tenía en el santuario al cordero con el cuchillo y vino el terremoto, el temblor, y en ese momento el cordero que había sido preparado para el sacrificio escapó. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero había muerto por toda la humanidad. Jesús, el Salvador del mundo. Entonces Jesús, en la cruz del Calvario, en su muerte, dejó
de funcionar oficialmente el servicio de las ceremonias rituales del Antiguo Testamento, que prefiguraban ¿a quién? A Él. Entonces, mediante la cruz, cuando Jesús murió por nuestros pecados, Jesús derrotó ¿a quién? Al enemigo, al príncipe de este mundo y a todos sus malos cómplices que están en contra de nosotros. A la luz de los versículos anteriores podemos entender que la referencia de Pablo a la comida, la bebida, las fiestas, las lunas nuevas o los días de reposo mencionados en Colosenses capítulo 2, versículo 16, pertenecen a la ley ceremonial. La primera mitad del versículo 17 puede traducirse literalmente, las cuales son sombra de las venideras. Todas las ordenanzas relacionadas con el santuario señalaban elementos del plan de salvación. Habían sábados ceremoniales relacionados con las diversas festividades religiosas judías. Aunque ellas apuntaban hacia el futuro, el sábado del séptimo día es el único día memorable de la creación, ya que remonta a los días de la creación de acuerdo al libro de Génesis capítulo 1. Es crucial que no pasemos por alto el significado de esta diferencia. Dios estableció el sábado para que lo recordemos, como indica explícitamente el cuarto mandamiento del libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y que se vuelve a repetir nuevamente los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Y todo el libro de Salmos, en su gran mayoría, el Salmo 119, se describe la ley, mostrando una estructura. Alguien dijo como es una estructura de una vértebra, en donde une todo el libro de la Biblia en relación a ¿qué? A los 10 mandamientos. El capítulo más largo, el capítulo más centrado, aparece ahí con mandamientos, con la ley, como una bendición, como un propósito divino para que el hombre viva. Entonces ahí vemos claramente descripciones paralelas en relación a la ley, a los 10 mandamientos. Y mira esto, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de las Escrituras, está hablando también de los mandamientos de Dios. Y describe la intención del enemigo, porque el enemigo quiere quitar el pensamiento de Dios a través de las Escrituras en relación al sábado. Por eso dice, ¿no?, que el enemigo se iró contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, si aquí hay alguien que está interesado que nosotros no guardemos los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto mandamiento del sábado, es el enemigo. Y el enemigo usa ¿a quién? Sus secuaces. ¿Quiénes son esos secuaces? Sus ángeles malignos. Y después de los ángeles malignos, las personas que confunden, transgiversan la verdad por el error. Por favor, estudiemos la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. Sigamos adelante en lo que hemos creído y Dios va a recompensar el buen deseo que tenemos porque estamos conectados con Jesús. Entonces, mis amigos, Jesús nos dio algo muy importante. Nos fue dado para recordar a nuestro Creador, la ley de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros, no para anticipar algún acto divino futuro. Ahora, mira esto, los sábados ceremoniales, por el contrario, al igual que todos los demás elementos relacionados con el santuario, prefiguraban fases importantes del plan de salvación. La Pascua, por ejemplo, reflejaba la experiencia del éxodo de Israel, pero también era una celebración de una semana de duración que apuntaba hacia la muerte de Cristo, nuestra Pascua, quien se ofreció a sí mismo en el momento del sacrificio del Cordero Pascual. El Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, prefiguró su vida. Como Cordero de Dios prefiguró y enseñó un mensaje muy importante. Entonces, cuando hablamos de la Pascua, debes recordarte esto, que era una fiesta antes de esto, que era la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana y que comenzaba y terminaba con un sábado ceremonial. Prefiguraba la celebración del nuevo pacto y nuestra liberación definitiva del pecado, hecha realidad por medio de ¿quién? De Jesús, así como también la renovación que experimentamos como resultado. ¿Ok? Ahora, la fiesta de las primicias señalaban a Cristo y a los resucitados con Él como las primicias de la cosecha del Evangelio. Y la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés señalaba el derramamiento del Espíritu Santo y la reunión inicial de los creyentes en la iglesia primitiva. Todas estas celebraciones apuntaban a acontecimientos relacionados con el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, las fiestas otoñales, que eran conocidas como la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, apuntaban a acontecimientos relacionados con la segunda venida. Estos sábados prefiguraban y llegaban a ser a su fin cuando el tipo o representación se encontró con el antitipo o la realidad de la muerte de Cristo en la cruz, representada
por la ruptura del velo del templo de arriba hacia abajo. Significativamente, el sábado semanal es específicamente diferenciado de esos sábados ceremoniales de acuerdo al libro de Levítico capítulo 23. Ahora, por último, en consonancia, mis amigos, con la influencia judía que ya hemos observado y el resto del libro del capítulo 2 del libro de Colosenses, parece aludir el mismo tipo de regulaciones humanas relativas a los alimentos. Cuán importante es poder entender esto de los alimentos. Ahora, mira esto. Esto es algo de lo que Jesús se opuso. Los judíos escrupulosos y algunos cristianos de origen judío, en su afán de evitar la contaminación y mantener un estado de pureza ritual, intentaron seguir estas estipulaciones farisaicas, pero no eran más que mandatos de enseñanzas de hombres que exigen un cierto tipo de religiosidad sin fundamento alguno en las escrituras. Debemos de reconocer las tradiciones religiosas como que lo que realmente son, tradiciones, y ser conscientes de que si mejoran o dificultan nuestra vida espiritual y de las personas de nuestro círculo de influencia, debemos de tomar un camino de elección, porque pueden influir negativamente en nosotros. Ahora, ser completos en Cristo significa ser transformados por Él, vivir unido a Él y crecer en nuestra semejanza de ese maravilloso modelo hacia Él. El bautismo, por tanto, no solamente significa la muerte al pecado y el comienzo de una nueva vida, sino también nuestra experiencia en una nueva vida. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Por eso Pablo subraya, por tanto, de la manera que han recibido del Señor Jesucristo, así anden en Él. ¿En qué? Arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como han aprendido, rebosando en acción de gracias. Analizaremos con detenimiento las implicaciones prácticas de todo lo que vamos a seguir viendo en el próximo capítulo de la lección de la semana que viene. Y la lección de la semana que viene es la lección número 11, y la lección número 11, que es la continuación de la 10, es algo muy especial que lleva como título Vivir con Cristo. Amigos queridos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Necesitamos marcar una diferencia en esta sociedad que se está corrompiendo. Que Dios nos ayude a no conformarnos en lo que conocemos y en lo que creemos. Profundicemos más para poder contrarrestar todo ataque del enemigo, de cualquier dardo que puede poner en contra de nosotros para que nuestra fe desfallezca. Pero unidos con Cristo, completos en Cristo, seremos más que vencedores. Entonces te invito para orar, para que Dios haga esa maravillosa obra en tu corazón y perfeccione esa maravillosa obra, el Señor Jesucristo, por amor a su nombre. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a tus hijos. Bendice el mensaje que hemos leído y que quede grabado en nuestra mente para seguir en la fe de Jesús hoy, mañana y siempre. En tu nombre oramos en Jesús. Amén. Mis amigos, un gusto verlos una vez más, estar aquí por el YouTube, y que el Señor Dios los bendiga. Bendiciones. Bye.